Ser Podcast. Como director del Instituto Cervantes es una alegría poder darles la bienvenida. En la cadena SER. No me van a ver en los 40 principales. La hora extra. Con la igualdad, con los valores de la democracia. Con Dani de la Fuente. Y con Paco Damas. Esta canción la canta conmigo Funambulista. La vida pasa. La vida pasa, pero la tristeza hay que combatirla con una sonrisa. Fue escrito por María Lejárraga en 1913. Y me están llamando de algunas radios para convertirlo en el hit del verano. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan en Cadena Dial todo el mundo? Oh, ¿y es de María Lejárraga? ¿Qué les parece? Hay que reír, hay que burlarse, hay que dormir la pena, hay que vivir con la sonrisa. La, 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 la. Y la vida pasa. Y pasar cantando. Bienvenidos, bienvenidas a La Hora Extra, a este programa marcado por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y en una semana con mucha violencia verbal, física y política hacia las mujeres. Paco Damas canta contra la violencia machista, lo vamos a escuchar más adelante, pero empezamos con este texto de María Lejárraga, musicalizado por él, que lleva años recopilando con poesía cantada a mujeres silenciadas. Intentando hacer un acto a través de la música de igualdad, de solidaridad, de derechos humanos. Paco Damas acaba de presentar Invisibles, Las Sin Sombrero 2, el segundo trabajo que recupera la memoria de mujeres modernas, emprendedoras, valientes, libres y rompedoras, apasionadas y apasionantes. Un trabajo de investigación y producción en el que colaboran decenas de artistas e intelectuales como la escritora Julia Navarro. Yo estudiaba en los años 70, que mayor soy, en el cole literatura. Y mi profesora se detuvo especialmente en la generación del 98 y sobre todo en la del 27. Pero la verdad es que no fue hasta mucho más tarde cuando descubrí que junto a nombres como los de Federico García Lorca, Alberti, Cernuda, Guillén, Gerardo Diego y muchos otros, faltaban nombres de mujeres que estuvieron allí, que formaron parte de la historia. Mujeres cuyos nombres son importantes porque sin ellas la historia de la literatura y del arte pues quedaría absolutamente incompleta. Enseguida vamos a Las Sin Sombrero, pero mencionaba Julia Navarro a las escritoras de la generación del 98, las primeras olvidadas. Unamuno, Machado, Pío Baroja, Azorín, Valle Inclán. Pero mientras tanto, ¿y las mujeres? ¿Qué hacían? ¿No hubo escritoras? Ni las estudiamos en la escuela ni leímos sus obras, pero hubo innumerables poetas, novelistas, dramaturgas y filósofas que también formaron parte de la Edad de Plata de la literatura española. Carmen de Burgos, Regina del Amo Jiménez, María de la O Lejárraga, Belén de Sárraga, María de Maeztu, Carmen Baroja, Sofía Casanova. Carmen Estirado, bienvenida a La Hora Extra. Muchas gracias por invitarme. Carmen es periodista, directora de la revista cultural La Gran Belleza y acaba de publicar Lo que yo iba escribiendo con la editorial Carpe Noctem. Es un ensayo formado por historias, relatos de mujeres, uno encadenado con el siguiente. Como decía Julia Navarro y como escribes tú en el libro, Carmen, vamos reconstruyendo y rellenando la genealogía en el arte, en la literatura, en la historia, en la fotografía, con esas mujeres fotoreporteras en la Guerra Civil de las que les hablaba este verano. Tú te has fijado en las escritoras de la generación del 98. ¿Por qué? Yo me di cuenta como que esto a mí no me extrañó nunca. O sea, la generación del 98 me marcó mucho cuando la estudié. No sé, fue como las primeras veces que recuerdo haber ido a una librería y buscar un libro, ¿no? De qué me puede enseñar esto. Y hace unos años, cuando ya muchísima gente antes que yo ha empezado a reivindicar todo esto, me di cuenta que realmente podrían existir otras mujeres, como ya pues también se habló con Las Sin Sombrero, por ejemplo, que habían estado al lado de estos hombres y que habían sido tan importantes o no
como ellos. Y entonces quise investigar un poco si existían realmente, y entonces me di cuenta que en prensa, por ejemplo, pues igual que salía Antonio Machado, salía Sofía Casanova, igual que salía Unamuno, salía Carmen Maroja. Entonces empecé a darme cuenta que había algo que en algún momento se había silenciado muy importante, y quise intentar recuperar su pensamiento y leerme sobre todo sus obras, ¿no? Que es un poco lo que... O sea, yo no sabía qué iba a hacer en realidad. Lo que quería era empezar a leer y igual que sentí que estos hombres me maravillaron en su momento, intentar descubrir pues otros referentes. Y fue un momento como muy importante, muy bonito, la verdad. Son pensadores que nacen entre 1864 y 1876, empiezan a publicar alrededor de 1900. Tú has hecho una selección de 7 mujeres. ¿Por qué estos 7 nombres? Es muy difícil elegir, ¿no? Sobre todo si de alguna manera damos una pequeña patada al canon y no tenemos esos referentes en los que nos dicen estos son los que se tienen que estudiar, es muy complicado. Lo que hice es intentar ser lo más justa o honesta posible, que esto siempre también es un criterio subjetivo, ¿no? Pero bueno, y entonces en base a eso de los recortes de prensa, los nombres que vi que más aparecían, empecé a mirar los textos que tenían, y entonces vi que eran muy importantes estas mujeres, no solo en la literatura, que por supuesto, pero también en otros ámbitos sociales que habían marcado realmente cosas como, por ejemplo, de los que nos beneficiamos ahora, como por ejemplo un patio en las escuelas. Entonces dije, vamos a seleccionar unas cuantas, y estas son las que más, a mi pequeño juicio, no se podían sí o sí perder. Vamos a repasar algunas curiosidades de las historias que recoges. Empezamos con el caso de María Lejárraga y su marido Gregorio Martínez Sierra, el conocido como gran escritor feminista, y es chocante, ¿no? A Nieves con Costrina, nuestra compañera, le sorprende y le cabrea mucho que Lejárraga nunca levantara la voz, ¿no? Nunca dijera, esta voz es mía. ¿Cómo era la relación entre ellos dos? Él, un empresario que se vendía muy bien, a ella lo que le gustaba era realmente escribir, y al final... No sé cómo sería esa relación. Yo me la imagino, desde luego, como muchas mujeres, ¿no? Como que sucedía en un matrimonio. Es decir, das ciertas licencias y no sabes muy bien por qué las das. Ella misma lo justifica en unas memorias que hace ella cuando ella es muy mayor, en la que ella dice, literalmente, fue romanticismo de enamorada. O sea, me acababa de casar. Y pues dije, bueno, si está un poco mal visto que yo publique porque soy una profesora, y además los dos al principio se sostenían gracias a este sueldo de profesora, que yo publique porque una escritora está como mal visto porque nos escribe cosas buenas y cosas malas, ¿no? Y solo los hombres está permitido que hagan esto, bueno, doy un pasito para atrás, que lo publique él, y eso vale por los dos. Supongo que se cabrearía a lo largo de la vida 1.000.000 de veces por esta decisión, ¿no? Pero es verdad que hasta que no se muere él, y entonces empieza a ver que ya no solo le cabrea, sino que, claro, el nombre con el que ha publicado hasta ahora no existe. Entonces yo creo que ahí debió de ser ya un cabreo monumental. Lo mismo que el fuego, pato, lo mismito es el querer. Lejárraga inspiró hasta a Manuel de Falla. Ella le descubre Granada a Falla, componen Amor Brujo. También hay una película, Canción de cuna, de José Luis García en el 94, basada en una de sus obras. Ya se sabía en el 94 que era obra de Lejárraga, sin embargo no aparece en los créditos de la película. Esto en el año 1994. ¿Sería impensable que sucediera hoy? ¿Ha habido un cambio, un antes y un después en el feminismo? Yo creo que ha habido un cambio, sí, pero no es suficiente. A mí me sigue pasando a veces que tengo que reivindicar más que mis compañeros determinados trabajos. Sobre todo en el ámbito intelectual es como a veces muy confuso el hecho de decir esta idea es mía y cada vez que dices algo esta idea es mía y sin querer hay como cierta apropiación. No sé, en este mundo así de las ideas me parece como muy complejo y yo creo que sigue sucediendo. Sí, es verdad que estamos haciendo, yo creo, mucho bien en intentar revisitar la historia, pero a día de hoy los libros, por ejemplo, de María Lejárraga los tienes que buscar por Gregorio Martínez Sierra. O sea, es decir, que eso fue algo que yo al principio ni siquiera encontraba las cosas de María Lejárraga, decía, ¿dónde está esta mujer, no? Y es que no... Ahora se está empezando también a hacer este ejercicio incluso en las bibliotecas, que han empezado a añadir como colaboradora a María Lejárraga en estos libros, por ejemplo.
Es chocante también el caso de Sofía Casanova, porque era conservadora y católica, apoyaba incluso al franquismo. Es como preguntar si se puede ser gay y de derechas hoy, ¿no? Si se puede ser feminista y franquista, al final una figura que no ha sido reivindicada ni por el bando republicano ni por el bando franquista. Es una figura muy controvertida y es verdad que a mí me incluso... O sea, es verdad que yo quería hacer un abanico, yo quería mostrar al final este inicio del feminismo, y digo inicio entre comillas porque obviamente no es el inicio, hubo muchísimas mujeres y muchísimas personas que estuvieron reivindicando antes esto, pero sí que fue el inicio del asociacionismo, y fue el inicio en el que se empezó, yo creo, a generar esta palabra de empoderarse todas juntas, y se generó como un nosotras. Entonces, dentro de ese nosotras había un nosotras republicano, pero había también un nosotras mucho más conservador. María de Maeztu también fue conservadora y fue una de las personas que más ayudó a este nosotras, por ejemplo. Entonces, el caso de Sofía es verdad que es un caso también que luego hay que mirarlo de cerca, ¿no? Porque también es una persona que tenía mucha carga a la espalda, que tenía un apellido muy grande, pero que no tenía su familia de recursos. Entonces estaba todo el rato, yo me la imagino todo el rato, ¿no?, los sábados diciendo: Sofía, ponte guapa, que te tienes que ir a casar y buscarte un novio para toda la familia, ¿no? Entonces, bueno, me encantaría charlar con ella de por qué apoyó al bando franquista, pero... Que están donde están porque las ha fecundado el macho alfa, cuando el único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias. Por eso son ministras. Carmen de Burgos, la primera periodista en España, escondida bajo el seudónimo de Colombine, no se merecía su éxito como novelista, sino que tenía cierto prestigio por ser la amante de Ramón Gómez de la Serna. Esto seguimos viéndolo hoy. Hay casos contrarios, como el de Belén de Sárraga. A su marido le conocían por ser pareja de ella, pero el ser la mujer de lo seguimos arrastrando, ¿no? 130, 150 años después. Yo creo que sí. El maravilloso libro de Joan Arras no me acuerdo del título, bueno, pero que trata de explicar los argumentos de por qué las mujeres no se les ha considerado tan escritoras como a los hombres. Uno de estos argumentos es este, ¿no? O sea, si eres amante de, es lo primero. Y en este caso, Carmen de Burgos tenía una trayectoria impresionante que yo creo que debía... De hecho, muchos escritos de periodistas y de artistas de esa época, lo primero que siempre cuando hablan de ella es como que deslumbraba, ¿no? Por una intelectualidad, por una como fortaleza, por una honestidad. O sea, yo no sé... Me la imagino en esta habitación y me la imagino que llenaría como todo, ¿no? Y es verdad que aún así arrastraba esta lacra que sigue siendo de máxima actualidad. Esa lacra también viene influida por el catolicismo, la culpa, el pecado. ¿Seguimos arrastrando eso un siglo después? Sí, y yo creo que Carmen de Burgos en ese sentido fue una pionera, porque hablar de la culpa hace tantos años, ¿no? Algo tan natural del día a día, ¿no? De que la mujer lo arrastra en cada... Yo he sido madre hace poquito y es verdad que cada cosa que haces es como, esto sí, pero encima esto no lo estoy dedicando a mi hijo, Entonces hice un ejercicio de 100 años que yo cuando leía sus textos realmente me emocionaba, porque decía, qué lucidez. O sea, es que tiene una novela preciosa que se llama El perseguidor, en el que hay una mujer, porque una cosa que hizo ella es dar como otros finales posibles, ¿no? A las mujeres. Ya la persona que amaba a dos hombres ya no se moría o no se convertía en, no sé, fracasada para toda la vida, sino que incluso era feliz. Y hay una mujer que se pasa viajando por el mundo con un dinero que hereda y que le persigue un hombre que es como la culpa todo el rato, y es maravillosa. O sea, hace unas reflexiones que hila muy, muy fino. Todo esto lo recoge Carmen en el libro. También muchas reflexiones a través de las voces de estas mujeres sobre lo que es el feminismo, ¿no? Voy a leer 3. Para María de Maeztu, el feminismo es el derecho que la mujer tiene a la demanda de trabajo cultural y el deber en que la sociedad se haya de otorgárselo. A Concostrina le gusta también citar a Lejárraga, que dijo: el feminismo quiere sencillamente que las mujeres alcancen la plenitud de su vida, es decir, que tengan los mismos derechos y los mismos deberes que los hombres, que gobiernen el mundo a medias, ya que a medias lo pueblan, y en perfecta colaboración procuren su felicidad propia y mutua, ¿no? Y luego está también la gran cita de Regina del Amo, que dice que la acción transformadora más trascendental del feminismo es convertir la existencia en una sonrisa. Me parece una frase preciosa. ¿Qué es el feminismo para ti hoy? Yo creo que es una lucha. A mí la frase esta de Regina del Amo me gusta mucho. Creo que es una lucha por intentar creernos que tenemos ese derecho a acción. O sea,
existen injusticias todos los días, existen además diferentes injusticias dentro del feminismo, que son muchas luchas transversales y que una creo que no quita el mérito o el peso a la otra, pero sigue existiendo para mí un momento en el que no nos creemos que tenemos esa razón a seguir exigiendo que tenemos que tener los mismos derechos, y seguimos sufriendo injusticias y a veces como que nos falta como ese pasito. Entonces yo creo que el feminismo es una palabra muy grande en este momento histórico. Me parece que se ha ganado una parte y que hay otra parte que, como está tan en boga ahora mismo esto del feminismo, está recibiendo tantas críticas que sin querer a veces se dan como pasitos para atrás. Así que no sé, yo me lo imagino, esa palabra me la imagino como una carta empoderadora que deberíamos de tener todos debajo de la chaqueta para sacarla en cualquier momento que la necesitáramos. Leo, todas las novelas y obras de teatro anteriores a la guerra fueron quemadas. ¿Cómo no escondisteis alguna?, le preguntaste a Lidia, la nieta de Regina del Amo. Creo que nuestra generación hemos contado mal este infierno. Si no te puedes contestar tú solita a la pregunta, te contestó Lidia. ¿Cómo no escondieron alguna, Carmen? Claro, es que de Regina del Amo, por ejemplo, es un caso muy particular porque es verdad que sí que escribo muchas cosas, pero hay un librito, o he encontrado yo un librito, que además es como una novela romántica, ¿no? En la que básicamente pues habla de un príncipe azul y le está esperando que le salven, ¿no? Entonces cuando lo leí era como, pero vamos a ver, ¿y esto? No me esperaba como algo trascendental. Entonces claro, fue como, ¿pero por qué solo tenéis esto? Y claro, ella misma me dijo, toda nuestra vida ha sido estar escondidas, toda nuestra vida ha sido una búsqueda por familiares que habían sido desaparecidos, el sufrimiento que arrastramos es vamos, que un infierno, entonces no podíamos arriesgarnos, claro, ¿no? O sea, no entiendes nada. Ahí fue como, pues es verdad, no entiendo nada. Para terminar, lo has mencionado en la entrevista, lo de revisitar nuestra historia, y lo dice también Laila Martínez en el prólogo, que hace una reflexión un poco sobre la cultura de la cancelación también, por ejemplo sobre Cesare Pavese y su misoginia, o Gabriel García Márquez. Si la escritura de la historia progresa, lo hace no solo a través del descubrimiento de nuevos materiales, sino también a través de una nueva lectura de esos materiales, Leo, que dice Lola Luna en el epílogo. ¿Qué posición tienes tú acerca de la relectura de determinadas obras, no solo literarias, la cultura de la cancelación, a las puertas, por ejemplo, de celebrar el año Picasso en 2023? Es complejo el tema, ¿no? O sea, yo creo que no es muy difícil, o para mí es muy difícil tener como una opinión determinante en este sentido. Yo creo que revisitar la historia es necesario porque nos hemos dejado muchas cosas entre medias, porque nos contaron la historia de determinadas personas y no está de más tener ese control. Al final, yo también soy periodista y me parece que ese control siempre hay que tenerlo al narrador o al poder. Entonces, yo creo que eso hay que hacerlo por un lado. Y por otro lado, el tema de la cancelación, creo que todos tenemos derecho a decir este autor ya no me representa por algo que hizo en su vida, y que haya otra persona que diga, bueno, pues a mí me sigue gustando su obra y separo su vida de eso, ¿no? Encantados de haber hablado contigo, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. La hora extra. Este beso es infierno por senda de flores. Este beso es la gloria por senda de espinas. Este poema de Pilar de Valderrama, musicalizado por Paco Damas, con Vetusta Morla y Julia Medina, nos invita a quitarnos el sombrero, como ha hecho Julia Navarro. Esto que acabo de hacer, quitarme el sombrero, hace casi un siglo, fue un gesto transgresor, un gesto casi revolucionario. Es lo que hicieron dos mujeres y dos hombres. Ellas eran Maruja Mayo y Margarita Manso, y ellos eran Federico García Lorca y Salvador Dalí. Y muchos se podrán preguntar hoy, sobre todo los jóvenes, qué importancia podía tener quitarse un sombrero, una cosa tan simple. Pero eso fue un gesto que hizo historia, porque fue una reivindicación de libertad, de independencia, de ruptura con el orden establecido. Fue un acto transgresor que forma parte del camino de la libertad, tantas veces recorrido y tantas veces también frustrado. Yo tuve que descubrir que Maruja Mayo era una pintora surrealista, que Margarita Manso, además de pintora, era escritora.
pero ellas no estaban en mi libro. Y sin ellas no se puede contar la historia y no se puede entender nada, como no la podríamos entender sin María Zambrano, sin Rosa Chacel, sin María Teresa León. Todos esos nombres, sus historias, sus obras, podemos verlas reunidas en una exposición en Madrid, en el Centro Cultural Fernán Gómez. Hasta allí nos acercamos con Laura Piñero. A Federico Adalí, a mí y a Margarita Manso, otra estudiante, se nos ocurrió quitarnos el sombrero y al atravesar la Puerta del Sol nos apedrearon como si hubiéramos hecho un descubrimiento. Escuchamos a Maruja Mayo en un vídeo que se proyecta en la primera parte de la exposición de Las Sin Sombrero, dedicada a las artistas de la generación del 27. Investigadores, fundaciones y particulares como Tania Bayó, su comisaria, llevan años difundiendo su legado. Su historia con ellas arrancó de casualidad durante una cena en 2009. Y surgió de una forma así como muy normal la ausencia de artistas femeninas dentro de ese relato de la generación del 27. Y empecé a investigar y me di cuenta de varias cosas, ¿no? De la invisibilidad, de cómo la historia se construye sin la presencia de las mujeres. Desde entonces ha dedicado 3 libros, documentales y ahora esta muestra para reivindicarlas. Aquí tenéis la solicitud de las matrículas de 1924. Formada por más de 400 piezas originales que hablan de su importancia cultural, social y política, de nombres conocidos como el de María Zambrano o Carmen Conde y también de otros que nos suenan menos. Victorina Durán, Silvia Mistral, Mada Carreño, Cecilia Gil, pero no por la calidad ni la relevancia de sus propuestas, como en el caso de la pintora Ruth Velázquez, enmarcada dentro del primer movimiento vanguardista español, o de las esculturas de la jovencísima Marga Gil, expuestas por primera vez en público. Sí, había una sala que tenía muy clara para que el público pudiera ver en presente pues la fuerza de esa obra, ¿no? Fijaos que tiene los ojos rasgados. El espectador descubre en distintas salas cómo la educación superior, la República o los espacios compartidos fueron fundamentales para su desarrollo. Sara López es una de las historiadoras de Gestóricas, que hacen de guía de la exposición y recorridos en distintas ciudades. Gestóricas es una alternativa cultural y educativa con la que pretendemos visibilizar la aportación histórica de las mujeres. No sé si quizás la más desconocida de la exposición, pero a mí es una de las que más me fascina. Es Consuelo Verges, tanto su biblioteca como el archivo con correspondencia con amigas tanto en el exilio como en España. Es quizás un ejemplo de esa genealogía femenina de la escritura reciente de nuestro país. La parte que más me emociona es la parte del exilio, ¿no? Estas mujeres innovaron, destacaron en luchas sociales, feminismo, igualdad. Lo cuenta Carlos Rodríguez, de la Asociación de Directores de Escena, que llevan años recuperando a las dramaturgas de este periodo y realizan un ciclo de lecturas en paralelo a la muestra. Representan una parte muy importante de la historia de nuestro teatro que nos fue hurtada precisamente por la guerra civil y por la dictadura, muy actuales, muy sorprendentes, merecerían volver a los escenarios españoles. La democracia también las ignoró. Algunas han empezado a aparecer recientemente en los libros de texto, analizados en la última parte del recorrido. Es el símbolo de lo que queda por hacer. El relato sin ellas no está completo. Hasta el 15 de enero, Las Sin Sombrero en el Fernán Gómez de Madrid. Este disco se cierra con un texto mío, una canción mía que se llama Vivas nos queremos. Vivas os queremos. Este año van asesinadas 38 mujeres. Una terrible tragedia, una terrible lacra. Alguien apaga la luz y dice que es mi dueño y no me deja salir de este mal sueño. Esta semana hemos visto violencia machista en el Congreso, Templo de la Palabra, y también llega la semana que viene al teatro, otro Templo de la Palabra, al Fernán Gómez en Madrid, Un animal en mi almohada, obra escrita y dirigida por Vanessa Espín. Es la historia de Eva, una mujer que ha sido víctima de violencia machista. Eva se quiere ir al mar y quiere comenzar una nueva vida con sus 2 hijos. Entonces Gregorio sale de la cárcel. Y una jueza dice que ya está rehabilitado y que ya puede hacerse cargo de los 2 hijos que tiene con Eva. Ahora tiene que decidir si confía en el hombre que la ha estado maltratando durante 14 años y que casi la mata, o si decide escaparse con ellos y huir de la justicia, convirtiéndose en una fugitiva. Estamos a tu lado y vivas nos queremos. Esta obra nos hace muchas preguntas.
nos hace la pregunta de por qué un hombre que antes reía, quería, jugaba, prometía amor a una mujer, ¿por qué ese mismo hombre se convierte en un asesino? Como sociedad tenemos una herida con esto, no lo entendemos, no sabemos qué está pasando, pero tenemos un dolor que necesitamos compartir. Hoy me levanté agarrándome a la vida. Esto es una tragedia contemporánea. La tragedia propone que en nuestro corazón habite el terror y la compasión a la vez, ¿no? Si Lorca estuviera vivo, escribiría una obra sobre esto, ¿no? Escribiría una obra sobre la violencia machista. Hablaba Vanessa Espín de terror y compasión, y el teatro, nos contaba Josep María Flotats la semana pasada, es subir a un escenario y comunicar sentimientos. Terror y compasión son los ingredientes de Todas las hijas, una obra que tiene también mucho de Lorca y que Andrés Lima acaba de estrenar en el Teatro Arriaga de Bilbao. Lima, Premio Nacional de Teatro, coincide con Flotats en que en el mundo en el que vivimos es más necesario que nunca el intercambio de emociones. Radio Bilbao, Isabel León. No hay pantalla que traspasar, no es una realidad paralela, y quien nos habla siente y cuenta y siente. Su catarsis es la nuestra. Yo creo que todo teatro es un poco eso, ¿eh? Todo teatro bueno que te intenta trascender, no solamente algo demasiado momentáneo. Y creo que es bonito, cuando compartes no siempre... es bienvenido lo que compartes. Yo te puedo regalar algo que a ti te pueda quemar las manos, ¿no? Y creo que eso es interesante dentro del teatro. Que este foro de reflexión que es el teatro, este foro de preguntas que se lanza al espectador, que previamente nos hemos hecho y que nos responde el espectador con su reacción también, es algo para mí vital en el mundo en el que vivimos hoy, ¿no? El intercambio de emociones y de ideas, ¿no? Creo que el teatro es un sitio idóneo para eso. Andrés Lima lo sabe, igual que sabe la importancia de los procesos en la vida y en el teatro, en los miedos y su necesidad de transitarlos. Y esta obra empieza así, con semanas intensas de tránsito durante año y medio. Nosotros amamos el problema y el conflicto. Si no hay contradicción, si no hay conflicto, difícilmente hay escena. Entonces, partir de eso es básico. Para esta obra, pero para cualquiera, ¿eh? Para cualquiera. Y lo que sí que hemos hecho es dilatarlo en el tiempo, para tener tiempo, que es lo que más se necesita en teatro, para poder profundizar en lo que queríamos contar. Entonces, en vez de empezar hace 2 meses y hacer unas jornadas de ensayos habituales, lo que llevamos es 1 año y pico encontrándonos cada 2 meses, 2 meses y medio, según depende, ¿no? Y hemos ido profundizando y como, digamos, accediendo a otra capa de la cebolla, y para ir más allá, ¿no? Un proceso largo, nos decía, que ha partido de la casa de Bernarda Alba. Todas esas inseguridades, todas esas dependencias de la madre, del hombre que no sale en escena, etcétera, etcétera, siguen habitando en mí, ¿no? Creyendo que soy mucho más moderna de lo que a lo mejor tengo dentro, ¿no? Y empezamos a investigar sobre eso, y para investigar sobre eso cogimos la casa de Bernarda Alba y dijimos, a ver, ¿qué de este libro queda en vuestras entrañas como para que os pese, os preocupe o os ocupe sencillamente? Así comienza Todas las hijas, embarazadas de Bernarda Alba, nos decía Andrés Lima. 5 mujeres, 5 actrices, 5 amigas empiezan a trabajar un texto del que empiezan a brotar inquietudes, miedos, dolores, soledades y amores. La madre cuando eres niña es invisible, porque la madre lo es todo. El universo entero es la madre. La madre decide cuando eres niña lo que es bueno y lo que es malo. Y tú vives el resto de tu vida huyendo de lo que ella decía y a la vez persiguiéndolo. Ane Gavarain arranca este recorrido que es el cordón umbilical de cada una de ellas, y es que todas son hijas y todas han sentido algún miedo innato, miedos concretos que parten de un texto. Me hizo a ver cómo yo traía ese texto elegido, me preguntó por qué, muy bien, casi no sabía, y de repente descubrí y dije, bueno, es que seguramente lo haya elegido por esto, que no lo quiero desvelar, ¿no? Y entonces empezamos a hablar de eso, y después me dijo, venga, vuelve a leerlo. Y entonces ahí sentí cuando la actuación tiene esa capacidad de volar. Empecé a trabajar, a descubrir y a sacar, sobre todo, a exorcizar un poco eso que tenía dentro. Se ríe Víctor Rogado, lo hace después de haber profundizado en uno de los miedos que traslada en la obra, miedos conectados, nos decía Sol Maguna en algunos casos. Aunque sea el mismo miedo, pero está desarrollado en diferentes formas. Quiero decir, el miedo está y existe, pero cada una lo desarrollamos en nuestra propia experiencia y en nuestras propias formas. Pero sí, como dice Gemma, es totalmente reconocible. O sea, su propio miedo se acerca al mío, es que está conectado. Miedos con los que convivimos, añade Gemma Martínez.
ninguno de los miedos de nuestras compañeras nos es ajeno. O sea, quiero decir, cada una tiene su propia experiencia vital, por donde el miedo le atrapa más o menos, pero ninguno de los que cuentan, ninguna de las compañeras nos es ajeno a nosotras, ni me atrevería a asegurar, ni le va a ser ajeno al público. O sea, no están ahí, vivimos con ellos, convivimos con ellos, son muy reconocibles, y eso es lo más terrorífico, que son muy cotidianos. Y están, y los tenemos muy normalizados. Bernarda Alba ha sido base en este trabajo, ha sido suelo, y todavía, nos decía Maribel Salas, sigue enganchada. Cuando es algo tan tuyo, a mí todavía no me he despegado todavía del texto, que es lo que pasa en todo el proceso de ensayos, que llega un momento que ya el personaje está y tú ya pues yo todavía estoy ahí agarrada y tengo ganas ya de parir para decir, venga, a ver qué pasa con esto. Primer parto en Bilbao, pero van a ser múltiples, visto el recorrido de esta obra, que como en la vida confirma. El pasado tiene capacidad también de moverse, y a mí eso me está gustando mucho. Y a ver cómo acaba, no lo sé, hasta dónde se va a mover, pero se está moviendo. Ellas llevan transitando meses y ahora es el tiempo de seguir moviéndose, sin desvelar qué miedos son los que habitan, si comparten un trocito de sus textos con nosotros, una selección de este cuento nocturno. Yo tenía 35 años. Esta es la historia de mi primer éxtasis. Yo tengo miedo a dormir. Miedo, tengo miedo, miedo de quererte. Otras 5 mujeres, otras 5 actrices van a dar voz esta semana a una obra censurada. Hay muchas formas de censurar, advertía Christian Yataí, que presenta este fin de semana en el Festival de Otoño Entre Chat et Loup, una obra basada en la película Dogville de Lars von Trier. Nos advertía la brasileña de que hay muchas maneras de censurar. La censura puede ser una manera de decir no, eso no puede ser representado, y la censura también puede ser una manera de no dar estructura para que las cosas sean creadas, o mismo que excusas por no mostrar las cosas que son en instituciones o teatros que son conectados al gobierno. Esto es lo que hace Bolsonaro en Brasil, y sus discípulos aplican la misma censura en España. A la ultraderecha se le llena la boca con la palabra libertad, hombres y mujeres que han insultado y agredido a mujeres y se han sentido orgullosos y orgullosas de hacerlo. Discúlpenme que vuelva a Julia Navarro. La libertad siempre es algo que está por conquistar y reconquistar, porque hoy en día también hay quienes quieren volver a colocar un sombrero que es un poco más civilino y peligroso, el sombrero que restringe la libertad de pensamiento, de palabra, para salvaguardar un supuesto bien, a veces lo políticamente correcto. Un sombrero que congestiona las ideas de tal modo que las anula, provocando un retroceso en la libertad, porque la libertad de pensamiento y de expresión son eternamente amenazadas en nombre de la religión, de la política, de convencionalismos sociales o, en el siglo XXI, de lo políticamente correcto. Y a mí ese peligro de retroceder en la libertad me preocupa. Por eso puedo comprender por qué Margarita Manso y Maruja Mayo, junto a Federico García Lorca y Dalí, se quitaron el sombrero. Lo lanzaron al aire en un gesto que significaba la reivindicación de la libertad de pensamiento, que es en definitiva la madre de todas las libertades. Por eso me he quitado el sombrero hoy, para plantar cara a todos aquellos que nos quieren congestionar las ideas y la libertad. La Comunidad de Madrid, rehén de la ultraderecha de Vox, ha censurado Muero porque no muero, un monólogo sobre Santa Teresa de Jesús dirigido por Matías Umpierrez e interpretado por Belén Cuesta. Sí le quiero felicitar por no haber programado una obra tan dañina y tan esperpéntica como la que se ha comentado, ¿no? Se pinta a nuestra gran santa doctora de la Iglesia, Teresa de Jesús, que vuelve a la vida y aparece en el siglo XXI en una carretera donde la recoge un camionero que le pondrá una navaja en el cuello y la violará. Dormirá al raso en la Plaza Mayor de Madrid, compartirá vino barato en Tetrabric con otros indigentes, se pinchará heroína y se prostituirá en un polígono. Así felicitaba Vox al PP por la retirada de esta obra de Paco Becerra, Premio Nacional de Literatura Dramática. Primero le pusieron excusas presupuestarias, excusas que decía Christian Yataí. Cuando me dice que la han retirado por una cuestión económica, porque era la más cara, digo, ¿cómo va a ser la más cara si solo tienes que poner 5.000 euros? Al revés, es la más barata. Y me dice que ella tampoco lo entiende, pero que es lo que le han dicho. Pero que me espere porque me va a reprogramar en la siguiente. Me espero y luego me dice que tampoco, que no me puede reprogramar,
¿Por qué? Dice, por económica otra vez. Digo, ¿pero cómo va a ser económica si los presupuestos todavía no te han llegado, los del año que viene? ¿No das prioridad? Dice, ya, pero es lo que me han dicho. ¿Cómo dicen que es un problema presupuestario? Yo solo estoy preguntando. Pero es que Blanca Lee hace 5 meses que no le coge el teléfono a nadie. Aunque finalmente un asistente de Blanca Lee, la directora artística de los teatros del canal, le reconoció a Becerra que había detrás una razón ideológica. Que se sentían muy avergonzados, la dirección de los teatros del canal, todo el teatro, que se sentían avergonzados por lo que me estaban haciendo y que parecía la programación intervenida por Vox. ¿Qué tiene esta obra, Muero porque no muero, que tanto incomoda al fascismo? Es que esta obra rescata a Santa Teresa del secuestro fascista en el que lleva sumida pues muchos siglos. Tiene que ver con los relatos sobre España y tiene que ver con una venganza que se ha hecho del fascismo hacia Santa Teresa, que la han convertido en todo lo contrario a lo que fue. Por eso cuando ella vuelve a la vida y ve que la mano que hizo voto de pobreza y se comía el pan más duro de todo el convento para dar ejemplo a las demás, hoy esa mano que hizo voto de pobreza está engalanada de joyas, oro y piedras preciosas. Todo lo contrario a la pobreza. Pues ella pone el grito en el cielo y también ve que la han convertido en santa de la raza cristiana. Dice, pero si mi abuelo era judío converso y me educó como una judía por debajo de la mesa, ¿cómo me han hecho santa de una raza contraria a la mía? Es que se creen que todo esto lo he dicho yo, porque no han leído Santa Teresa. Es que esto lo dijo Teresa, que lo peor que le puede pasar a una mujer es casarse con un hombre, porque los hombres no solo terminan con el espíritu de las mujeres, sino también con ellas físicamente de las palizas que le pegan. Por eso ella se mete a monja. Y ella, que estaba en contra del matrimonio, descubre que un tal Primo de Rivera, 400 años después, hace una cosa que se llama la sección femenina y la convierte en patrona de la sección femenina, que es un sitio para enseñar a las mujeres a ser buenas esposas. Todo lo contrario de lo que... Bueno, y así con todo. Y dice ella, ¿pero de qué sirve un libro si luego nadie lo lee? Y cuando viene aquí, descubre las casas ocupas de mujeres, dice, pero si esto es lo que hice yo hace 500 años. Que fui la primera que hizo los conventos de clausura de mujeres para que los hombres no pudieran poner ni un pie ahí dentro, para huir del heteropatriarcado. Entonces se da cuenta de que se han apoderado de su relato, no solo su cuerpo lo descuartizaron, sino que también su relato lo han descuartizado. Muero porque no muero es una ficción contemporánea. Lo que habla la obra es que si llegara al Madrid de hoy, si vuelve, pues sería una mujer indocumentada. ¿O de dónde se saca el DNI? Entonces tendría que vivir como una mujer sin papeles y eso la llevaría pues a la indigencia lo primero y a vivir entre cartones con los indigentes de la Plaza Mayor. La indigencia la lleva al vino de Tetrabric de Don Simón y de ahí prueba la heroína y de la heroína pues se engancha y acaba en la prostitución para pagarse la heroína. Pero si es una crítica no es a Santa Teresa, sino a la sociedad que tenemos, que hoy cuando vamos por la Plaza Mayor y vemos a una de esas pobres o locas tirando de un carro, es que esa puede que sea Santa Teresa. Belén Cuesta no ha podido, pero las actrices Aitana Sánchez Gijón, Ana Belén, Natalie Poza, Julieta Serrano y Gloria Muñoz van a poner voz a esta obra teatral vetada. Lo van a hacer este martes en la Sala Berlanga de Madrid. Lo hacen encantadas, dice Paco Becerra, y sin cobrar. Es un gesto simbólico de ponerle voz a algo a lo que han silenciado. Julieta es la única que se lo leyó y me dijo que sí, y las demás, la verdad que las honra mucho, porque por encima de lo artístico lo han hecho por una cuestión social y de compromiso, porque no podían permitir que sucediese algo así y que ellas querían poner la cara y la voz y su nombre para denunciar este atentado contra la libertad de expresión que estaba sucediendo, y son unas valientes, son unas guerreras y se merecen un aplauso grande, la verdad. Quisimos aprender la despedida. Nos despedimos esperando que les haya gustado este programa. Para la igualdad y para la visibilidad de la mujer en la cultura y en la educación. Tienen todos estos contenidos ampliados en nuestra página web y en Ser Podcast, incluida la entrevista a Paco Becerra. María Jesús Rodríguez ha estado en la dirección técnica. Gracias a todas las mujeres que han hecho posible este programa y a ustedes. Darles las gracias a ustedes por acompañarnos. Que tengan buena semana. Para aprender a irnos, caminamos, fuimos dejando atrás los verdes prados. Para aprender a irnos, caminamos, miramos su hermosura. Suscríbete a La Hora Extra. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a las 7:30 de la mañana. Fuimos dejando atrás los verdes prados para aprender a irnos. Caminamos. Cadena Ser. La radio.